Ya regresamos. Gracias amigos por continuar con nosotros en la primera hora y ya tenemos por aquí a nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña Natanael Concepción, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, Natanael, gracias por levantarte tempranito a estar con nosotros. Es un hombre madrugador. Es un buen motivo levantarme para compartir con usted y con su audiencia, así que un placer, gracias. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros, viendo el panorama. Elías mencionaba algo hace un momento que lo trajo a colación en los comentarios, del fallecimiento de un grande. ¿Qué tú decías, Elías? Sí, mira, como Natanael es un experimentado en el tema internacional y justamente una figura que fue tan importante, quizá dentro de los secretarios de Estado el de mayor influencia en la política estadounidense, la muerte ayer de Henry Kissinger a sus justamente 100 años, ver qué significó Kissinger no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo, en el contexto de, sobre todo en ese contexto de la Guerra Fría en el que a él le tocó dirimir tantas cosas. Sí, sin duda que Kissinger es una figura muy relevante, marca todo el siglo XX, marca la política exterior y la geopolítica de la política exterior de Estados Unidos y marca la geopolítica. Kissinger fue un judeo alemán que llega a Estados Unidos a los 15 años, producto de persecución de su familia, del régimen nazi, y se convierte en un diseñador de la redefinición de la política exterior de Estados Unidos. Estamos hablando de la persona que logra el acercamiento de Estados Unidos y China, el restablecimiento de relaciones. Estamos hablando de un actor clave de la Guerra Fría, lo que le trajo también problemas, ¿no? Porque su legado también tiene aspectos de controversia. Aquí en América Latina, el Plan Cóndor y todas esas iniciativas que se tomaron contra los grupos que se entendían más radicales de izquierda, tuvo mucho que ver con el pensamiento estratégico de Kissinger también. Estamos hablando de una figura tan relevante que al cumplir los 100 años, el gobierno de China lo invita para hacerle un homenaje. Hasta ahora es la única figura en el mundo que ha sido objeto de ese homenaje en todos los gobiernos de Occidente. O sea, una figura consultada por todos los presidentes, que no solo ocupó el cargo de secretario de Estado y de asesor de seguridad nacional, sino que todos los presidentes de Estados Unidos de la década del 70 hacia acá que pasaron, tuvieron en Kissinger un asesor, una figura de primer orden muy influyente a nivel mundial, que justamente dura un siglo y es difícil entender el siglo XX y el inicio del siglo XXI a nivel geopolítico y relaciones internacionales y Kissinger. Es una gran figura, también un autor prolífero. De hecho, ahora al cumplir los 100 años publicó un libro que recomiendo, que se llama Liderazgo, un análisis que él hace de varias figuras del liderazgo mundial. Es un libro que recomiendo leer muy bien. Es un académico muy prestigioso también, además de una mente brillante, de la mente más brillante de Occidente del último siglo. Sí. Ustedes me dejan seguir, hacer una segunda. Porque hay que aprovechar. En política internacional. Sí, mira, porque Kissinger, con el tema de huir o de intentar mantener, siempre él quiso intentar mantener Unión Soviética y China separados. Dentro de ese contexto, apertura y busca el tema de China, es decir, vamos a tener a este cerca para que no se vayan a juntar y no creen ese problema. Redefinió Kissinger con su política el mundo que conocemos hoy. En gran parte influyó bastante, porque esa política de acercamiento de Estados Unidos y China, y además debo decir que también sobre el tema de Rusia él tenía una visión estratégica. De hecho, en Rusia también lo han homenajeado, a pesar de que fue un actor clave de la Guerra Fría a favor de Estados Unidos, porque él también entendía algunos límites. Por ejemplo, él estaba en contra de que Ucrania entrara a la OTAN, y eso en Rusia era bien visto, porque entendía también el pensamiento ruso. De hecho, Kissinger se cuenta de uno de los encuentros de Kissinger con uno de los jefes soviéticos, y a ellos les sorprendía el dominio de la literatura rusa que tenía Kissinger. Era alguien con muchos recursos académicos, intelectuales y, insisto, de pensamiento estratégico. En América Latina su influencia pasa, por ejemplo, el golpe de Estado Allende en Chile. Ahora que se revelan los papeles clasificados, se entiende una conversación de Kissinger con el jefe de la CIA, en el que básicamente le instruye que había que resolver el problema de Allende. Y luego de él, hablando con el presidente de ese entonces, donde le dice que no hemos dado el golpe nosotros, refiriéndose a Estados Unidos, pero hemos ayudado a que se dé. O sea, en América Latina él tuvo un rol también importante. Es decir, en el diseño de la geopolítica, insisto, fue una figura determinante. Natanael, yo voy a pasar al plano nacional, ya que Elías tenía esa intención hace rato de conversar sobre Kissinger y sobre todo por su fallecimiento, una figura icónica de la política internacional y 100 años que duró.
pero quiero irme a la tradicional. No voy a hacer la pregunta que quería porque yo sé la respuesta que tú vas a dar de que en América Latina y en República Dominicana cuál sería la figura más representativa que siga los cánones de Kissinger, pero yo sé que tú vas a decir el doctor Leonel Fernández, así que, ¿o no? Bueno, de manera distinta, ¿no? Porque el presidente Fernández ha tenido una influencia de su rol de jefe de Estado y de intelectual, y sin duda que ha influido en la región de forma importante. Kissinger, pues, tiene otras características. Claro que sí, pero voy a la parte local con el mismo tema del Partido Fuerza del Pueblo, la carrera que se está corriendo de cara al 2024. Estamos a 5 meses y días de las elecciones del 19 de mayo y vimos hace rato una encuesta, hemos estado viendo diferentes encuestas y quisiéramos saber cuál es la realidad desde el punto de vista de Natanael, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en el país, si Leonel Fernández volverá a ser presidente de la República. Mira, desde el 2018 a la fecha, en América Latina se han celebrado 19 elecciones presidenciales. Digo 19 porque no incluyo Nicaragua debido a la situación en la que se dio esa elección. De esas 19 elecciones, 18, atención al dato, 18 la ha ganado la oposición. Y la única que perdió la oposición, eso del 2018 hacia acá, y la única que perdió la oposición fue en Paraguay. Y cuando tú te vas a Paraguay, la perdió porque la oposición que hizo mayoría en su votación no logró unos niveles de unidad. Es decir que... ¿Ese fenómeno se puede dar en República Dominicana? Bueno, entiendo que se dará, porque es una tendencia que hay. Como tú ves, no es una ni dos. Insisto, 19 elecciones, 18 la ha ganado la oposición. Y eso se debe a que vivimos una época en que hay crisis. Crisis económica que crea un desafecto social. Aquí, de enero a octubre, la economía creció en 1.9. ¿Ustedes saben cuándo fue la última vez que la economía en un periodo de tiempo como ese creció 1.9? O un número similar. Hace 14 años la última vez que hubo un crecimiento tan bajo. Por eso ustedes notan que hay problemas, que el que tiene un colmado vende menos, que el que tiene... 14 años dentro de los efectos de la crisis de la burbuja económica en Estados Unidos. No, me refiero aquí en la República Dominicana, que hace 14 años que no crecíamos tampoco. Hay efectos internacionales y hay problemas también de política local. Por ejemplo, hay muchos aspectos en los que no se logra eficiencia desde el gobierno. Lo vemos en los servicios públicos. Desde obtener un pasaporte, obtener una licencia, hasta cualquier servicio público, hemos tenido una mejoría en el servicio. No ha mejorado, ha empeorado. Luego, en términos de eficiencia, en otros aspectos también lo vemos. En términos de la política agropecuaria, por ejemplo, hemos tenido un gran problema. El gobierno ha aumentado excesivamente las importaciones y ha afectado mucho el sector productivo. Y luego hay una serie de políticas que han sido erráticas y que han contribuido a debilitar la condición de vida del dominicano. Eso es lo que se percibe. Cada vez que tú lees una encuesta, tú notas insatisfacción con la economía y preocupación excesiva por el tema de la seguridad ciudadana. A pesar de que recientemente desde el gobierno se anuncia la persecución de un Kiko La Quema o de esto, la realidad es que la delincuencia sigue campeando y sigue preocupando a la población, ¿no? Y no se logra un avance significativo ni se ve tampoco un plan claro de cómo va a resolverse ese problema. En definitiva, nosotros vemos que las premisas que permitieron el triunfo del presidente Abinader no están presentes en el 24. Pero no se puede decir, Natanael, y lo hemos mencionado en otras ocasiones aquí, de que el presidente Abinader recibió un gobierno, inició un gobierno con una tormenta perfecta, en medio de una pandemia, crisis económica global, luego el tema de la guerra en Rusia, Ucrania, luego la situación de Israel en Medio Oriente. O sea, todo eso no significa un factor que tal vez pudiera darle aquiescencia a lo que el gobierno está diciendo del por qué están estas otras situaciones. ¿Tú sabes cuál es uno de los periodos dominicanos en los que ha habido más expansión de la economía dominicana? Del 2004 al 2012. ¿Qué pasó ahí? Cuando el presidente Fernández llegó, el país estaba en una de sus peores crisis económicas, la del 2004, recuerden. Esa crisis del sector bancario y todos los problemas que hubo nos sumergió en una de las peores crisis. En el 2008 pasó una de las peores crisis internacionales, la gran recesión, con la quiebra de Lehman Brothers y todos esos bancos. En esos 8 años, en medio de esa crisis, el PIB se expandió más que en cualquier otro periodo de la historia dominicana. Y eso fue en medio de crisis. Porque el presidente Fernández dice algo con mucha razón. La crisis trae oportunidades. El tema es de cómo se gerencia la crisis y cómo se afronta la crisis. Ahí está la diferencia entre el presidente Fernández y el modelo que ha llevado el presidente Abinader. Yo quisiera hacerle una pregunta. Usted trae a colación la tendencia regional. Sin embargo, cuando vemos esa propia tendencia o intención
en términos particulares a lo interno del país, no se ve como que exista en lo inmediato quizá la posibilidad de que esa tendencia se repita en el país. Y me explico de manera muy puntual. Tenemos la figura del expresidente Fernández como el segundo en cada una de las encuestas, pero es el que tiene quizá menor probabilidad de crecimiento por el tema de la tasa de rechazo. O sea, ¿cómo usted valora, independientemente de las tendencias regionales, la realidad local en cuanto a intención de voto y favorabilidad por parte del pueblo a los candidatos? Mire, se lo explico de la siguiente manera. En el 2020, ¿por qué gana el PRM? Y yo creo que si el PRM no reflexiona bien por qué ganó, no se va a dar cuenta por qué perdió, por qué perderá en el 24. El PRM gana en el 20 por varias coyunturas. Primero, había una fuerza bochista que había gobernado aquí la mayoría del periodo. O sea, estamos hablando de que del 96 al 2020 habían pasado exactamente 24 años. Y de esos 24 años, 20 había gobernado la fuerza bochista. Por lo tanto, tenía una clara mayoría electoral. Esa mayoría electoral se fracciona por un problema que se da en el 2019. Se fracciona esa mayoría electoral. Luego viene el problema de la suspensión de las elecciones, el cuestionamiento al sistema electoral, que generó una crisis. Viene el COVID. Todos esos factores combinados con un malestar social, con el desgaste que ya tenía esa fuerza política de tanto tiempo en el ejercicio, permite que el PRM gane. ¿Pero en qué circunstancia gana? Se da una abstención de la más alta de nuestra historia reciente, que llegó prácticamente a un 45%, es decir, 15% más que el promedio de abstención, que es un 30%. El presidente gana con 2 millones de votos. Hoy día, para ganar en primera vuelta, se necesitan alrededor de casi 3 millones de votos. 2.800.000 y pico de votos se necesitan. Por lo tanto, para asegurar el triunfo en primera vuelta, tú necesitas llegar a casi 3 millones de votos. Significa que del 2020 al 2004, el presidente Abinader debe haber crecido 1 millón de nuevos votantes para poder ganar. La realidad que tú ves es que en el 20, cuando tú sumas los porcentajes que saca la fuerza bochista, te das cuenta que 600.000 votantes que fueron a la primaria del PLD en el 2019 no aparecieron en las elecciones del 20, producto de la fragmentación de la fuerza. Hoy día esa no es la realidad que hay. Hoy día ha habido un reencuentro electoral que se va expresando primero en el nivel congresual y municipal, y esa fuerza tiene la motivación y la determinación de recuperar el poder. Luego, se ha hablado mucho de una supuesta tasa alta de rechazo al presidente Fernández. Yo lo que he visto siempre, si tú preguntas por Obama, si tú preguntas por Clinton, todo el que gobierna todo el que tiene un liderazgo genera antipatías y simpatías. Ahora el tema es el balance. Las simpatías son mucho mayores que la antipatía que tiene de un segmento. Si tú mides la tasa de rechazo del presidente Abinader en el 2020, ahora te vas a dar cuenta que es más grande. Y a medida que pasa el tiempo, su ejercicio crece porque genera un desgaste natural. Ahora es normal. El presidente Fernández tiene la tasa de rechazo normal que tiene un estadista y una persona que es líder. No es significativa ni es motivo de preocupación para nosotros, porque él tiene una aceptación mucho mayor de lo que puede tener de rechazo de un segmento que es normal. Si tú revisas a Balaguer, si tú revisas a Juan Bosch y a Peña, siempre tenían un sector en contra y un sector a favor, porque el liderazgo genera pasión, en contra y a favor. De hecho, lo preocupante de un político es que no genere ninguna pasión, ni en contra ni a favor. Por lo tanto, eso a nosotros no nos preocupa. ¿En cuánto anda la tasa de aceptación del presidente Fernández? Mira, nosotros lo que vemos en el escenario de las encuestas al día de hoy, y hay que partir de que las encuestas hacen una pregunta: si las elecciones fueran hoy, no son hoy, las elecciones son en 5 meses. Lo que nosotros vemos es que hay una batalla electoral en la que el presidente Fernández anda entre un 33 a un 36 y el gobierno anda entre un 40 a un 43. Eso es lo que nosotros vemos como posicionamiento. Lo que es bastante bueno, porque cuando tú sumas lo que tiene el presidente Fernández con lo que tiene el PLD y el PRD, te das cuenta que hacemos una mayoría electoral. El problema del gobierno son las matemáticas y la aritmética para llegar a la primera vuelta. ¿Y por qué el gobierno está tan preocupado por la primera vuelta? Bueno, porque sabe que si no gana en primera, pierde seguro en segunda. De hecho, ya nosotros tenemos una alianza de segunda vuelta conformada y vamos creciendo. Y para ganar en primera, insisto, necesitan superar un umbral de voto que no le está tan fácil de alcanzar. Natanael, hay algunos elementos que has mencionado, la alianza, el reencuentro de las fuerzas bochistas. Me gustaría que ampliaras un poquito sobre eso y también que nos comentaras algo que es lo que ha enarbolado, ¿no?, el gobierno, de la corrupción, del tema de la institucionalidad, de un Estado moderno. Ellos dicen que ahora es que está todo este proceso y que ahora es que hay una lucha real
contra la corrupción, contra el narcotráfico y contra estos males que aquejan a la sociedad dominicana. Entonces, que nos puedas dar tu parecer sobre eso y sobre la alianza Rescate RD. Mira, eso es un gran esfuerzo del gobierno. De verdad debo reconocer que han hecho una buena campaña con eso. Sin embargo, vamos a ver los hechos ahora. ¿Cuál es el marco jurídico y legal de combate a la corrupción en la República Dominicana? Todo lo creó el presidente Fernández y la fuerza bochista. Es decir, la independencia del Ministerio Público surge de la Constitución del 2010. Vamos a verlo más claramente. Hasta la presidencia del presidente Fernández y la reforma legal que incluyó la Constitución del 2010 y la Ley Orgánica del Ministerio Público, un presidente podía quitar un fiscal. Hoy día no se puede hacer. Pero no porque lo hizo el PRM y el presidente Abinader. No, eso se hizo fue en el gobierno del presidente Fernández. Esa reforma legal. Esa reforma legal fue la que llevó a Jenny Berenice, a Wilson Camacho, al Ministerio Público, a hacer una carrera en el Ministerio Público. Jenny ingresa al Ministerio Público en Santiago, en los gobiernos del presidente Fernández, que son las figuras con las que se enarbola la independencia. Miriam, la querida magistrada Miriam, pues igualmente fue jueza de la Cámara Penal en el procedimiento en el Consejo Nacional de la Magistratura presidido por el presidente Fernández. Esas grandes reformas vinieron de ahí. Es decir, el marco legal con el que se combate toda la corrupción vino de ahí. Luego, el combate al crimen transnacional y al narcotráfico. En ningún otro gobierno se han atrapado tantos capos del narcotráfico. No estamos hablando de intercepción de droga o de un narco desconocido, de estructuras. Estamos hablando de Figueroa Agosto, estamos hablando de todos esos narcos. Fueron apresados fue en los gobiernos del presidente Fernández. Por lo tanto, hubo un combate al crimen transnacional también. Y luego, el tema de la corrupción es un problema que hay que confrontar y que hay que confrontar de manera institucional. Y el que comete ese delito, el que roba dinero público, debe ser sometido a la acción de la justicia. Eso hay que hacerlo. Y hay que hacerlo sin miramiento, sin ver el partido y sin ver de dónde proviene. El que infringió la ley debe asumir la consecuencia de la infracción de la ley. Con el debido proceso, ¿no? Y el debido respeto a eso. Entonces, realmente, ese tema de la lucha contra la corrupción, quisiéramos que de verdad fuera una lucha institucionalizada porque el país la necesita. Ahora, lo que no puede ser una lucha politizada. En este mismo gobierno hay más de 23 funcionarios que han renunciado y han sido destituidos. Ahora, ninguno está preso. Por lo tanto, la lucha contra la corrupción implica todas las consecuencias. No es solo que yo te saco del cargo público, es la consecuencia legal de eso. Bueno, y si tú cometiste un acto de corrupción, ¿por qué no está sometido? ¿Por qué no está apresado? O díganme qué funcionario está preso. Y hay más de 23 que fueron destituidos por problemas de corrupción, por lo que se entiende. Ayer veía un análisis interesante, son 34. Decía ha subido más. Félix Lajara, un amigo, en un medio, que eran 34. Natanael, tú hablabas ahorita de las crisis y de cómo se gestionaron las crisis, o se han gestionado en los gobiernos anteriores. Yo te voy a hacer dos preguntas en uno, porque quizá ya no vuelva a preguntar. ¿Utiliza el gobierno las crisis como un salvoconducto para salir de situaciones? Esa es la primera. Y la segunda, que tú no hagas un pequeño análisis, tú has estado vinculado al tema del sistema de educación y lo conoces bien. ¿Cómo está la educación? ¿Qué tú sientes del gobierno en el tema del sistema de educación nacional? Sumo a eso que el próximo 5 de diciembre, la semana que viene el martes, sale el resultado de la evaluación de PISA que se hace cada 3 años. La última fue en el 2018, antes de la pasada, que fue en 2022. 2022 y 2018 son las últimas y República Dominicana siempre está en los últimos lugares. Sí, bueno, ustedes han tocado temas muy, muy relevantes. Sobre el tema de la gestión de crisis, justamente es una de las cosas que hemos hablado. Las crisis son oportunidades y las crisis lo que requieren es ser gestionadas. Puse el ejemplo del presidente Fernández del 2004 al 2012, cómo expandió el PIB y cómo transformó, creó hasta línea de metro en medio de esas crisis. Es decir, las crisis también generan oportunidades, el tema es encontrarlas. Y lo que animamos al gobierno a no ampararse en excusas y a resolver los problemas. En medio de la crisis hay que resolver los problemas, hay que identificar las oportunidades que trae la crisis. Por ejemplo, estamos en medio de una crisis, pero esta crisis está creando un reordenamiento del comercio internacional que permite situar a República Dominicana como un país cercano a Estados Unidos que se beneficie de esa relocalización que se está dando del comercio internacional, ¿no? Se beneficia el nearshoring y el friendshoring que ahora existe en Estados Unidos. Es decir, ese reenfoque del comercio y de la globalización beneficia ahora a la República Dominicana y perjudica a China y a algunos países que están en confrontación con el bloque occidental y con Estados Unidos sobre todo.
Es decir, que eso es un ejemplo para decirte que dentro de la crisis surgen oportunidades. Aquí en la región, en Guyana, se ha descubierto petróleo. Eso es una cosa nueva que puede ser beneficiosa. En medio de la crisis, el presidente Fernández tuvo el acierto de promover a Petrocaribe como una opción que en medio de la crisis alta del petróleo nos benefició. Por eso te sigo evidenciando que en la crisis hay oportunidades si se buscan. El tema educativo es crítico. Estamos esperando los resultados de PISA, que se augura que lamentablemente no serán buenos. Antes de PISA ha habido un estudio que dice que el 60% de los jóvenes estudiantes dominicanos no entienden lo que leen. Eso es muy grave. 60%. O sea, así es, no entienden lo que leen. Y si no entienden lo que leen, pues ¿qué es lo que están aprendiendo? Entonces, evidentemente que hay una crisis del modelo educativo. No ha habido claro un reenfoque. Desde la Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández tiene una propuesta que es el STEM, que es una modalidad educativa muy desarrollada en Estados Unidos, que básicamente incorpora el arte y la ciencia al aprender haciendo, fomenta el pensamiento crítico y también la innovación y la tecnología, llevarla al modelo educativo. Hay que transformar la escuela. Y ahora mismo tenemos también un problema. Hay una tanda extendida donde la parte de la extensión de la tanda de la tarde no se aprovecha bien, porque no hay un programa claro, ni de formación de docentes, ni de enseñanza. La Fuerza del Pueblo trae una reforma en el modelo educativo que involucra 16 ejes. Yo les recomiendo mucho invitar a la compañera Josefina Pimentel, que fue ministra de Educación en nuestro gobierno. La tenemos en agenda. Bueno, vamos a hacer un panel interesante con ella. Van a ver ahí la propuesta de la Fuerza del Pueblo. Ella la puede explicar perfectamente bien, es una académica muy bien formada. La propuesta de gobierno que va a presentar la Fuerza del Pueblo en el área de educación tiene 16 ejes, y ejes muy transformadores e innovadores. Vendrá una real revolución de la educación dominicana en el próximo gobierno del presidente Fernández. Antes de que pase, Carlos, con eso de la prueba PISA, ¿se justificaría que bajaran los niveles, sobre todo porque fue en pandemia cuando el sistema cambió? ¿Se podría decir que es una justificación? La pandemia sin querer justificar. La pandemia trajo una dificultad, pero también trajo de nuevo una oportunidad, la educación virtual. Claro. Y todos los que hemos conocido de la educación virtual tiene muchas ventajas y además permite la formación. ¿Qué le pareció a usted la implementación de las clases virtuales en el país? Creo que ahí estuvo el problema. Hay mucha oportunidad de mejora. No necesariamente se implementó de la mejor manera y lamentablemente no pudimos aprovechar al máximo esa oportunidad que representa la educación virtual. Porque ten en cuenta que si lo hubiéramos aprovechado bien, esa educación virtual hubiera seguido acompañando el modelo actual. Porque una de las ventajas que tiene la educación virtual es que es accesible las 24 horas del día. Es decir, hoy debemos pensar la formación no solo con el tiempo que pasa un alumno en el aula, sino la formación debemos pensarla más allá del aula. Y ahí la educación virtual es importante y el uso de la tecnología también. Por eso pienso que hay una oportunidad no tan bien aprovechada. Claro. Usted menciona, y varios también de los voceros de la Fuerza del Pueblo mencionan el tema de que se estaba mejor cuando gobernaba, por así decirlo, la fuerza bochista. Y quisiera saber si existe a lo interno de la Fuerza del Pueblo quizás un remordimiento por haber salido del PLD y no haber apoyado en su momento a Gonzalo Castillo, quizá, para que gobernase el país en el 2020, o si ya quizá son válidas o entienden aún válidas las razones que motivaron su salida del PLD, y si ya esas razones no existen en el PLD y por eso puede darse la sinergia entre ambas fuerzas. Mira, nosotros siempre hemos Qué pregunta tan peligrosa. No. Vamos a ver, Natanael. Es una pregunta muy interesante. Nosotros siempre hemos actuado con sentido de la historia. Y en los momentos en el que el país ha requerido que nosotros asumamos una posición de defensa de la Constitución, el orden institucional, lo hemos hecho. Y justamente esa preocupación por la historia es la que nos mueve ahora a reencontrarnos. Porque ¿qué es lo que hemos visto? Que la pobreza ha aumentado, que los servicios públicos han mejorado y que el rumbo que lleva el país no es el rumbo que nosotros queremos. Y como nosotros lo primero que somos es dominicanos, nos preocupa nuestro país, pues hacemos las alianzas que haya que hacer en el marco de una coincidencia en un movimiento que se llama Rescate RD, que significa es rescatar algunas cosas de la República Dominicana que no están bien. Te pongo un ejemplo, el 911, por ejemplo, fue un buen avance, ahora no funciona, o no funciona adecuadamente, ¿no? Y así pasa con muchas otras cosas. Vemos al sector agropecuario retroceder, vemos la delincuencia avanzar, y la pregunta es ¿qué hacer? Bueno, tenemos que plantearnos una opción política distinta y una alternativa, y es lo que hemos hecho. Hemos constituido una alternativa. Y la hemos constituido desde las diferencias, porque nosotros no somos
lo mismo, ni tenemos las mismas ideas necesariamente. Ahora sí tenemos la capacidad de confluir y coincidir. No indica que no tengamos diferencia, de hecho tenemos proyectos presidenciales que difieren y tenemos ideas en temas que son distintos. Ahora, tenemos una idea común, que es la idea de rescatar al país y de reencauzarlo. Y además tenemos una idea común, a nosotros nos interesa mucho la gente. Y la gente en todo el sentido de la palabra, la gente humilde, la gente que no lo es. O sea, los mayores programas sociales se desarrollaron en nuestros gobiernos y vemos también un descuido. Sentimos que la gente más humilde está pasando grandes dificultades. Y nosotros estamos en esta actividad política porque creemos que el país hay que transformarlo. Queremos un mejor país. Y bueno, y si queremos un mejor país, para eso, para hacer la transformación, tenemos que construir una mayoría electoral. Y para construir una mayoría electoral tenemos que pactar. Yo veo, por ejemplo, que el PRM ha pactado con partidos que eran antagónicos a ellos, históricamente antagónicos. Y veo que lo han hecho. Y lo han hecho porque quieren construir una mayoría electoral. Entonces mi pregunta sería, ¿ya el PRM no tiene diferencia con los partidos que pactaron? Que muchos de ellos han sido antagónicos de ellos, incluso de su líder histórico, de Peña Gómez. Hay alianzas ahí que provocarían que Peña Gómez en la tumba, que en paz descanse, se remueva. Bueno, claro, y sin embargo se han hecho en aras de construir una mayoría electoral. Entonces, bueno, mi pregunta sería también dirigida hacia allá. Lo que indica es que en política, cuando se puede coincidir en un objetivo, se pacta. Si no se puede conseguir un objetivo, no se pacta. Y nuestro pacto es político, porque a diferencia de los pactos que tú haces con un gobierno, no se está repartiendo nada. Nosotros no tenemos nada que repartir. Ni podemos juramentar a alguien diciendo que le vamos a dar un decreto. Eso nosotros no lo podemos hacer. Nosotros estamos haciendo un pacto político electoral, muy claro y transparente ante el país. Ahora, Natanael, yo quiero que tú me expliques cómo entonces se traduce en la valoración que se tiene al presidente Luis Abinader, que para muchos, a pesar de todos esos temas, y las encuestas dicen que la situación económica, que el costo de la vida, que la delincuencia, que la falta de empleo, etcétera, pero el presidente Abinader sigue con unos números sobre los 60, 63, creo que fue la última, ¿verdad?, que decía de la valoración del presidente. ¿Esto no es consono con el mismo hecho de que él pueda reelegirse, bueno, lograr la reelección, que el pueblo lo favorezca? Mira, particularmente tengo aprecio al presidente Abinader, le conozco, creo que es un buen ser humano y una persona a quien respeto mucho. Sin embargo, no se trata de eso, se trata de su gestión de gobierno y de cómo ellos han conducido el país. Y eso es lo que el ciudadano va a valorar. Es decir, no se va a un certamen electoral a ver quién me causa mayor sonrisa o quién me causa mayor alegría. Se va a ver quién puede resolver los problemas del país, cómo tú has gerenciado el país, qué soluciones tú has traído. Y creo que ahí es donde está el problema. Cuando tú ves cómo la gente se siente, cómo la gente se sentía con relación a su estado de vida anterior y cómo se siente ahora, cómo percibe la economía, cómo percibe el rumbo del país, te das cuenta del problema. Y en base a eso es que se genera el voto. Es decir, y luego los porcentajes de un 60, 70 suelen ser engañosos. Yo le diría a nuestros apreciados amigos del gobierno que no se dejen marear por las encuestas de carpeta, que no se dejen marear porque vienen unas elecciones. Bueno, Natanael, me gustaría preguntarte, porque has hablado del plan de gobierno, de la fuerza del pueblo, has hablado de los diferentes sectores que más o menos son de importancia para la fuerza del pueblo, como es el tema de la educación, de la salud, de la seguridad, del bienestar colectivo. Estos elementos me gustaría ver cómo se colocan en el plan de gobierno para impulsar esa segunda ola de transformaciones sociales. Sí, mira, la ola de transformaciones, lo primero es que nosotros tenemos como eje transversal llevar a la República Dominicana a una economía del conocimiento. Es decir, vivimos en una época del conocimiento, por lo tanto el eje del plan de gobierno gira en torno a cómo convertir a la República Dominicana en un país que incorpore transversalmente la innovación y la tecnología. Miren, cuando usted ve en la historia de la humanidad, la diferencia en el progreso entre los pueblos se fue dando en la medida que alguien dominaba la tecnología del momento. Así es. Cuando se pasó de una sociedad de cazadores a una sociedad agrícola, quien dominaba la agricultura era la sociedad que avanzaba. Hoy día estamos en una de las mayores transformaciones de la tecnología. Estamos hablando de inteligencia artificial, incluso estamos hablando de un mundo interplanetario, porque lo que se está dando es que ya el ser humano está logrando hasta hacer viajes turísticos al espacio. Pero estamos descubriendo el universo, que falta todavía mucho por descubrir, y estamos descubriendo hasta recursos minerales y recursos estratégicos en otros planetas. Es decir, estamos en un mundo en una gran transformación. Y si la República Dominicana deja pasar este tren de la transformación digital,
pues claramente tendrá comprometido su desarrollo. Y parte del plan de gobierno del presidente Fernández busca poner a la República Dominicana en esa vanguardia. Vamos a promover la inteligencia artificial, la innovación, la tecnología de manera transversal en los distintos aspectos del gobierno, la seguridad ciudadana, en la salud. En la salud nos preocupa mucho, hay un gran deterioro del sector de salud, de los hospitales, de la atención médica, del seguro social. Hay grandes desafíos en el tema de salud que también tenemos una visión que atender. La visión de nosotros en el tema de salud gira en torno a poner las unidades de atención primaria como un eje central. El sistema de salud está muy saturado y requiere de una atención primaria para cosas que se pueden despachar fácilmente, que no requieren ver probablemente saturar el sistema en la forma que está. Los sistemas de emergencia tienen saturación también. El tema de la muerte por accidente de tránsito hay que atenderlo. Miren lo que pasó ayer en San Cristóbal. ¿Cómo va a ser que nosotros somos el país del mundo con un mayor nivel de accidentes de tránsito? Pero la movilidad en las grandes ciudades, aquí en el Gran Santo Domingo, en Santiago, es caótica. Hay que repensar. Nosotros tenemos una propuesta que hemos estudiado hace varios años que va a transformar la movilidad urbana, que va a permitir un flujo de urbano más adecuado, va a descongestionar el tráfico. Y de eso lo presentaremos oportunamente, pero ya tenemos un estudio que hemos hecho de cuáles serían las transformaciones que habría que hacer. Claro, va a requerir de obras de infraestructura que tendremos que hacer. Y que inician ahí en la Plaza de la 27 de febrero. Que inician en la Plaza de la Bandera. Allá adelanto algo, como dice Eduardo, eso es parte de lo que hará, pero no quiero yo matar esa noticia, sino dejar que los especialistas del partido que han estudiado esto lo presenten en el momento oportuno que está diseñado. Pero estamos a 30, y antes de que el día pase, estamos a 30 y nos prometieron aquí, César Fernández, que el 26 el presidente Fernández iba a dar un refresh a su imagen. Creo que lo pospuso por el tema de las aguas. Pero no se lanzó ni nada. No, al venir la tragedia que vino al país, lamentablemente, nosotros entendimos que no era prudente hacer eso en ese momento. Y de hecho, si usted ve en la última acción del presidente Fernández fue solidarizarse con unas familias. Ya entramos en diciembre, se hará en el mes de enero. En enero. Ya en diciembre el panorama es otro, ya en diciembre la gente va a la fiesta navideña. Diciembre es un mes muy corto. Entonces, bueno, en el mes de enero notarán algunas innovaciones que vienen. Sigo en el tema de educación, ya, y como estábamos hablando de olas de transformación, y Eduardo hace una pregunta anterior a eso. Mira, hay un libro de cabecera prácticamente que yo utilizo mucho y lo consulto mucho siempre, que es Basta ya de historias, de André Oppenheimer. Y André Oppenheimer define la región desde el punto de vista de educación como un modelo totalmente atrasado, pensando solamente en historia, atascado en los istmos y demás. Y habla sobre todo de cómo está conformado el tema de educación de América Latina en completo. No orientado a ciencias desde el punto de vista de las matemáticas y demás. ¿Qué transformación dentro de ese esquema, verdad? Tú hablas de la parte de las ciencias, de las artes y demás, pero en ese tema en específico, o sea, nosotros como región, no solamente como país, estamos atrasados y tenemos una visión muy corta con ese sentido. ¿Qué transformaciones, aunque tú no eres el titular del tema, pero sé que estás muy vinculado al tema de educación? Entonces, ¿qué transformaciones en la fuerza del pueblo o en un futuro gobierno del presidente Fernández podríamos ver en ese sentido específico? Mira, lo primero es que vamos a transformar el currículum educativo, lo que se enseña, y luego cómo se enseña. ¿Qué vamos a hacer con lo que se enseña? Vamos a traer la modalidad STEM que decía, que es una modalidad que recomiendo estudiar. Es una modalidad, aquí hay ya un modelo experimental de eso que se llama el Liceo Experimental en el Manas Mirabal, recomiendo verlo. Es un modelo educativo que ya trae STEM y que incluso conlleva colaboraciones internacionales de otros especialistas. Ya ese modelo está en la práctica. Había otro proyecto patrocinado por INTEC también. O sea, ya en el país hay experiencias piloto de ese modelo. Nosotros vamos a llevar ese modelo al sector educativo completo. Vamos a transformar lo que se enseña y el cómo se enseña, que es el STEM. En el STEM te enseñan a resolver problemas prácticos, usando la transversalidad del conocimiento, usando la ciencia, usando la tecnología. Por ejemplo, cómo resolver un problema de un apagón, cómo crear un circuito, cómo resolver problemas prácticos. Y ahí tú vas incorporando todas las problemáticas que hay. Te enseñan a pensar críticamente, que es el gran problema del modelo. Eso requiere formación docente y parte de lo que vamos a hacer también es formar los profesores en esta modalidad. Y vamos a tener un diálogo muy constructivo con la ADP, porque la ADP tiene que ser un gremio como son los gremios fuera de aquí, que además de reivindicar correctamente derechos sindicales, discutan. Por ejemplo, nosotros nos preguntamos, ¿por qué no hay en la ADP un capítulo de los profesores de matemáticas?
donde se reúnan en asamblea y discutan cuáles son las técnicas de enseñanza de matemáticas. ¿Por qué no hay uno de ciencias sociales, de ciencias naturales, de historia? O sea, donde los profesores se agrupen por especialidad y creen capítulos y hagan congresos. Desde el Estado vamos a fomentar eso y vamos a discutir con ellos eso y vamos a apoyarles a que ellos hagan esa transición de ser un gremio que solo reclame cosas a ser un gremio que entre en el conocimiento, que forme a sus miembros, ¿no? Que además de tener dignidad salarial con lo que estamos de acuerdo y reivindicaciones con las que estamos de acuerdo, tengan formación. Por ejemplo, incluso hasta formación financiera. Tú te das cuenta que los profesores a través de la cooperativa llegan a un grado tal de deuda que se endeudan por el salario completo. Hay profesores que deben su salario completo porque tuvieron que endeudarse para una casa, Bueno, eso es también parte de una formación financiera. No puedes endeudar tu fuente de ingreso totalmente, porque entonces aunque gana un salario decente, no te da porque ya lo tienes totalmente endeudado. Entonces, bueno, vamos a trabajar la educación de manera integral. También vamos a intervenir la infraestructura escolar. Por ejemplo, en la escuela donde fomentar el arte, debe haber un espacio para el arte. Deben de haber los laboratorios de informática y de investigación. Desde la escuela hay que enseñarte a hacer ciencia, a hacer cosas prácticas. Y eso es parte de la transformación que traeremos. Pero yo quisiera que hablara de esto más a profundidad la profesora Josefina, que es la experta en el tema. La traeremos. A mí me apasiona, pero digo, quisiera que ella, que es una autoridad en el tema, pudiera tener la oportunidad de dialogar con ustedes más a fondo sobre ese tema. Mire cómo Buc se ha quedado todo el tiempo mirando a Natanael ahí. Buc ha estado pendiente de lo que él dice. Bueno, amigos. El mejor amigo del ser humano. Sí. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les invitamos a continuar con A Primera Hora. No se muevan, que venimos con más. Volvemos en breve con más contenido emocionante en A Primera Hora.